A mediados de verano, la policía del condado de Wayne acudió a una casa donde descubrieron lo que más tarde se consideraría uno de los crímenes más impactantes de la historia del estado. 2 cuerpos mutilados yacían en el suelo de la cocina, y manchas de sangre y evidencia de una violenta lucha recorrían las paredes. La familia Brown vivía en Bellevue, Michigan, un pequeño pueblo en una casa de 2 plantas a las afueras. La familia estaba compuesta por su madre, Sarah Brown, de 41 años, su hija Ashley, de 20, y su hijo menor, Jason, de 16. Su padre los había abandonado hacía varios años y su relación se había roto hacía mucho tiempo. Sarah trabajaba como auxiliar en una farmacia local. Ashley trabajaba a tiempo parcial como camarera en un restaurante del pueblo y estudiaba medicina en una universidad cercana. Jason aún cursaba el bachillerato. A simple vista, la familia parecía normal. Sarah era una madre estricta, pero no cruel. Pasaba mucho tiempo en casa, manteniendo el orden y tratando de que la familia se mantuviera unida tras la marcha de su marido. Ashley era reservada, no se la conocía por ser ruidosa y rara vez compartía sus sentimientos, ni siquiera con sus amigos. Los vecinos la describían como educada, pero callada. Jason, en cambio, era más activo. Interactuaba con sus compañeros de clase y jugaba en el equipo de baloncesto del colegio. Los Brown vivían modestamente. Sarah era el principal sostén de la familia, y Ashley contribuía ocasionalmente, pero el dinero se destinaba principalmente a servicios públicos, alimentos y gastos básicos. Los vecinos consideraban a la familia reservada. Sarah rara vez invitaba a gente, y cuando asistía a las celebraciones del pueblo, siempre iba acompañada de su hija. Los vecinos recordaban un silencio peculiar que reinaba en la casa tras la marcha de su padre. Sarah se volvió cada vez más retraída, respondiendo brevemente a las preguntas sobre su exmarido y volviendo al tema con reticencia. Su hija se quedaba hasta tarde en el trabajo, a veces regresando a casa de noche, pero nunca acompañada de amigos. Jason pasaba las tardes frente al ordenador o haciendo ejercicio. Según quienes la rodeaban, siempre existió una cercanía inusual entre madre e hija. Solían pasear juntas por el parque y podían pasar horas en un café, tomando una taza de café y susurrando. Sin embargo, esta cercanía no parecía sospechosa. Al contrario, quienes las rodeaban la percibían como una señal de apoyo y ayuda mutua tras un divorcio difícil. Dentro de la casa, según Jason, su madre y su hermana preferían las conversaciones privadas y a menudo se encerraban en la cocina o el dormitorio. Ashley era una buena estudiante en la universidad. Sus profesores elogiaban su pulcritud, atención al detalle y diligencia. Sin embargo, en los últimos 6 meses, su rendimiento académico comenzó a decaer. Faltaba a clase con más frecuencia, parecía cansada y se volvió menos sociable. Sus amigos comentaron que Ashley evitaba hablar de su vida personal y cambiaba bruscamente de tema si las preguntas tocaban el tema de su relación con su madre o su familia. Pocos en el pueblo conocían los detalles de su vida cotidiana. De vez en cuando, los vecinos comentaban que oían voces apagadas y llantos en la casa, pero pronto todo se calmaba y la vida seguía su curso. Sarah procuraba no hablar de las dificultades de la familia, y cuando Jason intentaba averiguar más, ella simplemente le decía, «Eso no le incumbe». Durante el año posterior al divorcio, se hicieron evidentes extrañas señales de tensión en la casa. Ashley se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo o visitaba a sus amigos. Sarah se mostraba irritable y a menudo le gritaba a su hijo por nimiedades. Jason intentaba evitar la atención de su madre y pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Esa primavera, Ashley renunció repentinamente a su trabajo en la cafetería, alegando que quería concentrarse en sus estudios. Sin embargo, ni Sarah ni otros familiares pudieron explicar por qué su aislamiento se intensificó después, y su ansiedad se hizo evidente incluso para conocidos ocasionales. Jason recordó que, a partir de ese momento, la casa se llenó aún más de secretos y silencios. Esta fase de alienación, aislamiento interior y tensión constante se convirtió en el telón de fondo de futuros acontecimientos
que pronto sacudirían a toda la ciudad de Bellevue y cambiarían para siempre el destino de la familia Brown. Los cambios en el comportamiento de Ashley y Sarah se hicieron evidentes aproximadamente un año antes de la tragedia. Según sus compañeros, Ashley empezó a llegar tarde a clase con más frecuencia y parecía deprimida. Los profesores notaron que había perdido la iniciativa, a pesar de haber sido considerada anteriormente una de las alumnas más capaces de la clase. A veces llegaba a clase con los ojos enrojecidos, alegando cansancio, pero sus amigos sospechaban que tenía problemas familiares. Mientras tanto, según sus compañeros de la farmacia, Sarah empezó a faltar al trabajo cada vez con más frecuencia sin justificar. Se aisló, socializaba poco en el trabajo y evitaba hablar de su familia. Por las noches, solía correr las cortinas y apagar las luces antes de lo habitual. Los vecinos recordaron que, durante ese periodo, Ashley casi nunca salía de casa los fines de semana y Sarah compraba alcohol con más frecuencia de lo normal. Según Jason, su madre y su hermana pasaban mucho tiempo solas, encerradas en la cocina o en la habitación de Sarah, hablando durante largos ratos en voz baja. A veces notaba que después de esas conversaciones, ambas tenían los ojos llorosos, pero se negaban a explicar el motivo. Sarah solía besar a Ashley al saludarla y despedirse. Le hacía regalos sin razón aparente y le prestaba más atención a ella que a su hijo. Jason decía sentirse como un extraño en su propia familia. Su madre parecía ajena a su presencia. En primavera, el comportamiento de Ashley cambió drásticamente. Dejó de comunicarse con sus amigos, borró sus redes sociales y pasaba todo su tiempo libre en casa. Sarah dedicó toda su atención a su hija. Cocinaban juntas, veían películas y a menudo hacían excursiones de fin de semana a pueblos vecinos. Según el personal del restaurante, Ashley faltaba cada vez menos al trabajo y un día se negó a presentarse a su turno, alegando problemas familiares. Durante ese mismo periodo, se hizo evidente una inusual intimidad entre madre e hija. Jason recordaba que a menudo se abrazaban, susurraban e incluso se dormían juntas en el sofá. A veces, al pasar junto a una puerta cerrada, oía conversaciones apagadas. A veces sollozos. En una ocasión, intentó abrir la puerta de la cocina, pero estaba cerrada por dentro, y ambas reaccionaron con irritación a sus preguntas. Durante el verano, los vecinos observaron que Sarah y Ashley daban largos paseos por el parque municipal, sentándose en bancos en rincones apartados, a menudo tomadas de la mano. Aparentemente, su comportamiento era típico de madre e hija, pero en varias ocasiones, los transeúntes notaron que sus gestos eran demasiado íntimos, impropios de una relación familiar. Un vecino afirmó haber visto a Sarah y Ashley besándose en los labios en lugar de en la mejilla, pero, sin querer entrometerse en asuntos ajenos, no lo denunció a la policía hasta que comenzó la investigación. Ashley dejó de comunicarse por completo con su padre, ignorando sus escasas llamadas y mensajes. Un día, hablando por teléfono con una amiga, le confesó que no podía contarle a nadie lo que sucedía en casa. Según la misma amiga, Ashley temía que si la verdad salía a la luz, destruiría no solo su vida, sino la de toda su familia. Según su familia, Sarah evitó el contacto con sus compañeros de trabajo durante ese periodo, prefiriendo pasar todo su tiempo libre con su hija. Aparecieron nuevos cajones cerrados con llave y diarios personales en su casa, que Sarah escondía en su habitación. Jason encontró accidentalmente uno de los diarios, que contenía entradas encriptadas, pero no pudo descifrarlas. Más tarde se descubrió que las entradas habían sido escritas por ambas mujeres. En ellas, compartían experiencias y pensamientos relacionados con su relación. Los primeros indicios de una crisis interna surgieron cuando Ashley comenzó a cortarse los brazos. La enfermera del colegio lo notó, pero al preguntarle la causa, dijo que era solo estrés. Al enterarse de esto, Sarah sacó a su hija del colegio durante varios días, alegando que estaba enferma. Durante este periodo, Jason se fue aislando cada vez más. Intentaba pasar el menor tiempo posible en casa para no presenciar el extraño comportamiento de su madre y su hermana.
A veces oía conversaciones en voz baja por la noche, a veces discusiones acaloradas, pero por la mañana ambas fingían que nada había pasado. Con el tiempo, el vínculo secreto entre Sarah y Ashley se hizo tan profundo que las consumió a ambas. Perdieron el control de sus emociones, incluso en presencia de otros. Un día, Jason las vio por casualidad en la habitación de su madre. Estaban abrazadas. Sarah acariciaba el cabello de su hija y Ashley lloraba en silencio. Cuando le preguntó a su madre qué sucedía, Sarah le respondió fríamente que se metiera en sus asuntos. Gradualmente, la familia llegó a un punto en el que nadie podía pedir ayuda, sin destruirlo todo por completo. El romance secreto siguió desarrollándose, lo que provocó una creciente tensión y aislamiento interno en cada participante. En otoño, la situación en casa de los Brown se volvió especialmente tensa. Jason se quedaba cada vez más tiempo después de clase, prefiriendo volver a casa cuando estaba seguro de que su madre y su hermana ya dormían. Sus notas bajaron notablemente. Los profesores observaron signos de ansiedad y fatiga crónica. En conversaciones con sus compañeros, admitió que algo extraño ocurría en casa, pero evitó dar detalles. Un profesor de biología, al notar cambios en el comportamiento de Jason, lo invitó a una conversación confidencial, pero él evitó dar detalles, diciendo únicamente que algo no andaba bien en casa. Durante este tiempo, las discusiones entre Sarah y Ashley se hicieron cada vez más frecuentes, terminando en largos silencios y repentinos arrebatos de agresividad. Sarah se volvió más exigente y desconfiada, vigilando cada movimiento de su hija y revisando con frecuencia su teléfono y sus pertenencias. Ashley, por su parte, se volvió irritable. Respondía con dureza a su madre, se aisló cada vez más e incluso dejó de comer. Según los vecinos, se oían cada vez con más frecuencia gritos, golpes y ruidos de forcejeo provenientes de la casa de los Brown. Una denuncia presentada ante la policía local mencionaba ruidos nocturnos y comportamiento sospechoso por parte de los residentes. Sin embargo, los agentes que acudieron al lugar no encontraron nada sospechoso. Sarah declaró con seguridad que su hijo tenía problemas de disciplina y la policía se limitó a tener una conversación de precaución con Jason. Al mismo tiempo, la inestabilidad emocional de Ashley se intensificó. Dejó la universidad, perdió su trabajo y pasaba la mayor parte del tiempo en casa. Su madre la vigilaba casi constantemente y solo ocasionalmente le permitía salir a dar cortos paseos. Jason, al observar esto, se sintió cada vez más aislado. Incluso los estudios y los deportes dejaron de interesarle. Sus amigos notaron que se había vuelto retraído, irritable y que casi nunca sonreía. Un incidente ocurrido en noviembre fue particularmente devastador. Jason contó que una noche oyó fuertes ruidos provenientes de la habitación de su madre. Al abrir la puerta, encontró a Sarah y Ashley discutiendo acaloradamente, ambas llorando y con la cara arañada. Sarah, al ver a su hijo, lo echó bruscamente y le dio un portazo. A la mañana siguiente, su madre y su hermana actuaron como si nada hubiera pasado. Jason comprendió que cualquier intento de hablar del asunto era inútil. Por esa época, las amigas de Ashley empezaron a notar moretones en sus brazos y cuello. Al preguntarle por el origen de las marcas, Ashley se mostró evasiva, insistiendo en que no había pasado nada grave. Un día, una de sus amigas contactó con una trabajadora social de la universidad, pero Ashley se negó a hablar de asuntos familiares. Los servicios sociales intentaron contactar con su madre, pero Sarah negó rotundamente cualquier conflicto familiar. En diciembre, según Jason, la situación en casa llegó a un punto crítico. En varias ocasiones, presenció no solo fuertes discusiones, sino también claros signos de violencia entre su madre y su hermana. Un día, encontró platos rotos en la cocina y manchas de sangre en una toalla. Sarah le explicó que Ashley se había cortado sin querer, pero el adolescente no lo creyó. El ambiente en la casa se volvió cada vez más tenso. Incluso las conversaciones breves entre los miembros de la familia estaban marcadas por la irritación o la abierta hostilidad. Para finales del invierno,
Ashley prácticamente no salía de su habitación. Apenas comía, pasaba largos ratos mirando por la ventana e ignoraba los intentos de su hermano por hablar. Mientras tanto, Sarah alternaba entre la histeria, la falsa preocupación y los gritos a su hija y a su hijo sin motivo aparente. Un día, Jason vio cómo su madre le arrojaba una taza a Ashley. Se rompió y los fragmentos le hirieron la mano, dejándole arañazos. Pero en lugar de disculparse, Sarah la acusó nuevamente de nuevo. Poco después, ocurrió un incidente que marcó un antes y un después para la familia. Según los vecinos, un día se oyeron gritos particularmente fuertes provenientes de la casa. Volvieron a llamar a la policía, pero esta vez también Sarah lo atribuyó a una discusión familiar común y corriente. La policía, al no encontrar indicios de delito, no tomó ninguna medida. Jason sabía que la situación se le escapaba de las manos, pero no sabía qué hacer. Intentó escribirle a su padre, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, toda la familia se sintió aislada. Madre e hija estaban sumidas en una relación dolorosa, y Jason se quedó solo, presa del miedo y la desesperación. El conflicto se intensificó hasta la tragedia. Con cada día que pasaba, la confianza y la calma en el hogar disminuían, y las discusiones se convirtieron en agresiones y acusaciones mutuas. Las señales de la catástrofe inminente eran evidentes, pero ninguno de los miembros de la familia pudo o quiso buscar ayuda a tiempo. La noche del viernes al sábado de marzo, se desarrollaron en la casa de los Brown unos hechos que los investigadores reconstruyeron posteriormente, con todo detalle. Según el expediente, todo comenzó con otra discusión entre Sarah y Ashley. Esa misma noche, mientras Jason estaba en su habitación con los auriculares puestos, Sarah y Ashley estaban de nuevo en la cocina. Sus voces se oían incluso a través de las puertas cerradas. La discusión escaló hasta convertirse en gritos, luego en llanto e histeria. En un momento dado, Jason oyó el ruido de platos rotos y un golpe sordo. Corrió a la cocina y vio a su madre y a su hermana. Ambas estaban histéricas. Sarah sostenía un cuchillo y había gotas de sangre en el suelo. Los intentos de Jason por intervenir solo empeoraron la situación. Sarah le gritó a su hijo y Ashley corrió hacia la salida de la cocina, pero su madre le bloqueó el paso. Los investigadores determinaron posteriormente que fue en ese momento cuando se produjo un breve pero violento forcejeo entre las mujeres. Sarah apuñaló a su hija varias veces en el pecho y el hombro. Ashley intentó defenderse, pero las heridas eran graves. Cayó al suelo cerca de la puerta, dejando un rastro de sangre en el papel pintado y el suelo. En ese momento, Sarah pareció recobrar el sentido. Soltó el cuchillo e intentó detener la hemorragia, pero ya era demasiado tarde. Jason, testigo del incidente, intentó llamar a una ambulancia, pero Sarah, presa del pánico, apartó a su hijo y se encerró en la cocina con Ashley. Según la policía, durante los siguientes 20 minutos, Sarah alternó entre intentar auxiliar a su hija y tener ataques de histeria, gritando y llorando. Cuando la policía y los paramédicos llegaron al lugar, avisados por los vecinos alarmados que oyeron gritos y ruido, Ashley ya estaba inconsciente. Sarah estaba cerca, cubierta de sangre, en estado de shock nervioso. Jason permanecía de pie en la entrada de la casa, incapaz de explicar lo sucedido. Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de Ashley en el lugar de los hechos. Sarah fue detenida y trasladada a la comisaría. La autopsia reveló posteriormente que Ashley murió a causa de una hemorragia masiva provocada por múltiples heridas de arma blanca. En la cocina se encontraron indicios de forcejeo, sangre en las paredes y el suelo, y cristalería rota. Poco después, la policía acordonó toda la calle. Los vecinos, conmocionados por el incidente, testificaron sobre las frecuentes peleas familiares y el extraño comportamiento de Sarah y Ashley en los últimos meses. La investigación clasificó de inmediato el incidente como un homicidio y se inició un interrogatorio exhaustivo de todos los implicados. Tras su detención, Sarah Brown fue llevada a la comisaría, donde investigadores y forenses comenzaron a trabajar con ella de inmediato. Durante el interrogatorio, se encontraba en estado de shock. Hablaba con dificultad y sufría llantos y crisis nerviosas.
En las primeras horas, repetía que no lo había hecho a propósito y que todo había sido un accidente. Jason fue puesto bajo la tutela de los servicios sociales y acogido temporalmente por una familia de acogida. Los investigadores examinaron minuciosamente la casa. Había indicios de forcejeo en la cocina y rastros de sangre desde la puerta hasta la mesa del comedor. Los forenses recuperaron el arma homicida, un cuchillo de cocina con huellas dactilares de ambas mujeres. También se recogieron muestras de sangre, huellas de zapatos y microfibras de la ropa de Sarah y Ashley. Durante el interrogatorio, la policía intentó reconstruir los hechos de los últimos meses. Jason describió con detalle las constantes discusiones, el extraño comportamiento de su madre y su hermana, su aislamiento y el distanciamiento en el seno de la familia. Mencionó casos de maltrato físico y psicológico que había presenciado personalmente e hizo hincapié en que no había buscado ayuda porque no sabía a quién acudir. Las entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo confirmaron que la familia Brown había cambiado notablemente en los últimos meses y que las relaciones entre sus miembros se habían vuelto tensas e incluso inquietantes. Los vecinos relataron frecuentes discusiones nocturnas, gritos, visitas extrañas y la repentina desaparición de Ashley de sus lugares habituales, el trabajo, la universidad y eventos locales. Los compañeros de trabajo de Sarah mencionaron su repentino aislamiento y agresividad, mientras que los amigos de Ashley relataron sus miedos y las conversaciones angustiosas sobre un gran secreto que no podía revelar. Los expertos forenses registraron todas las pruebas, grabaciones de cámaras de vigilancia callejeras, conversaciones telefónicas y diarios personales encontrados en la habitación de Sarah. La investigación prestó especial atención al análisis de las notas personales de madre e hija. Los diarios incautados contenían relatos sinceros de su conflicto interno, el miedo a ser descubiertas, la culpa y las crisis emocionales relacionadas con su relación secreta. Esto constituyó una prueba clave para la defensa. Un examen psiquiátrico forense determinó que Sarah estaba cuerda, pero el expediente del caso indicaba que sufría de depresión prolongada y dependencia emocional de su hija. En el juicio, Sarah admitió parcialmente su culpabilidad, alegando que actuó en un estado de angustia emocional. El abogado defensor argumentó a favor de circunstancias atenuantes, citando agotamiento emocional y un conflicto familiar de larga data. El juicio duró varios meses y el caso generó gran atención pública en el estado. La prensa se hizo eco de los detalles, citando un escandaloso secreto familiar, pero las fuentes oficiales se limitaron a los hechos esenciales de la investigación penal. Finalmente, el tribunal condenó a Sarah Brown a una larga pena de prisión por homicidio agravado. Jason continuó bajo la tutela de los servicios sociales y posteriormente fue acogido por una familia de acogida en otra ciudad. Sus familiares paternos no se involucraron en su cuidado. Las autoridades oficiales de educación y bienestar infantil iniciaron una investigación interna, pero concluyeron que las señales externas de una catástrofe aparecieron demasiado tarde para una intervención oportuna. El caso criminal de la familia Brown siguió siendo uno de los más mediáticos y comentados en las noticias locales sobre sucesos. Flores, llevadas por vecinos y amigos conmocionados por la tragedia, permanecieron en el lugar del crimen durante mucho tiempo. La prensa local publicó ocasionalmente artículos que rememoraban la tragedia, pero la familia no ha emitido ningún comunicado oficial desde entonces.